Buenas tardes, buenas noches, buenos días, en donde sea que nos estés viendo. Esta es la segunda parte de Relaciones familiares sin violencia e interrupción voluntaria del embarazo. Nuevamente pido a los ponentes que me den su con- consentimiento para grabar esto. Con reactions, manita arriba por favor. Perfecto. Bueno, entonces comenzamos. Muy bien, introduce nuestro realizador, Rodrigo Franco, estudiante de la Facultad de Derecho. Adelante en la voz, Guadalupe Alvarado. Como vemos, tenemos a todo un equipo de estudiantes preocupadas por la realidad social de nuestro país que me han hecho el honor de invitarme a compartir con ustedes esta segunda parte de la entrevista con material que tenía yo previamente elaborado. De manera que agradezco en particular a Guadalupe Verónica Alvarado Escobedo, Guadalupe Itzel Hernández Romano, Claudia Andrea Holguín González, Frida Denise Ramírez Lara, Gabriela del Carmen Rivera Carcaño y a Rodrigo Franco, que el día de hoy estarán con nosotros para introducir rápidamente esta información condensada que tengo para ustedes y sí me gustaría que pudieran introducir, no sé, rápidamente con alguna pregunta cada una de ustedes muy rápidamente para que el público pueda también desarrollar sus propias preguntas y que nos digan, que nos comenten abajo del video cuando lo puedan ver, si consideran que es un tema en el que ya hay que entrar directamente a reflexionar de otra forma, si es un tema pertinente o no lo es, que nos ayuden con comentarios críticos, no solamente con felicidades o no felicidades, sino realmente con información, con casos, con ejemplos que puedan nutrir la solución de un problema real en nuestro país y en el mundo. Adelante entonces una ronda rápidamente con las preguntas que quieran ustedes plantear para poder pasar a la presentación. Si me permiten compartir, ya les voy dando la voz. Adelante, dejamos de compartir y les voy dando la voz para que hagan sus preguntas, las preguntas que tenían ya elaboradas. Adelante, Lupita. Hubo ahí un corte y seguimos grabando. Tenían ellas preparadas algunas preguntas. No sé si las pueden lanzar rápidamente al aire. Muchas de ellas ya se contestaron de manera muy puntual, muy rápida, pero vamos a tratar de darles una perspectiva global. Adelante. ¿Quién quiere, por favor, leer sus preguntas o comentar sus preguntas al público? Yo se las comento, profesora. Por La favor. primera sería, ¿dónde considera que se ubica la interrupción voluntaria del embarazo en el marco de derechos vigentes en México? La siguiente, ¿de qué maneras garantiza el gobierno en la vida cotidiana los derechos sexuales y reproductivos? ¿Cuáles son las principales acciones y mecanismos, tanto jurídicos como de salud pública, para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en México? ¿Cuáles son las principales acciones y políticas públicas, en particular de la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Cuál es la polémica jurídica en relación al número de semanas que debe permitirse para la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Qué debemos entender por interrupción peligrosa o insegura del embarazo? ¿Qué tipo de información le falta a las campañas de salud sexual y reproductiva que existen actualmente? No sé si ustedes quisieran agregar alguna pregunta más o por qué les pareció importante trabajar este tema. No sé si Claudia, Itzel, Rodrigo o Lupita quisieran agregar algo rápidamente antes de que yo tome la palabra.
siempre la juventud debe de ir por delante, debe de tomar la palabra, y creo que estas preguntas es muy importante que trate de responderlas cada una y cada uno que vea este programa. Bueno, yo quisiera plantear una pregunta muy importante, que muchas veces la vemos a manera de broma, muchas veces la vemos o no la tomamos en serio, pero lo planteo así. ¿Por qué tener un hijo? ¿Cuáles son las razones correctas para hacerlo? ¿Cuáles son los indicadores que te permiten saber si eres apto para ser madre o padre? No solamente basta con el deseo. Entonces, yo propongo esa pregunta. Se la hago al público, se la hago a ustedes, porque a mí sí me interesa saber eh, qué tan aptos somos para ser padre o madre. Claro que sí, respecto del tema, bueno, creo que es importante señalar temas tan polémicos que viene siendo la interrupción del embarazo. Es importante tener una postura acerca de, de, de qué nos va a orientar, cuáles son nuestros argumentos para poder fundamentar algo. Entonces creo que pues, es algo importante, ya sea como nosotros como estudiantes o como cualquier grupo de la población. Desde luego que sí. Considero que también es importante hacernos la pregunta de si la interrupción voluntaria del embarazo es seguro, ¿no? Porque no muchas personas tienen la información verdadera y real que tienen, y se crean muchas ideas eh, por personas que tampoco tienen esa información, y cómo esto a lo mejor es desde la educación que te imparten en casa, en la escuela, cómo toda esta información puede influir tanto en una decisión como el embarazo o la interrupción. Sí, creo que tienen toda la razón, tienen toda la razón. Pensemos que en general las personas en ocasiones tienen miedo, tienen temores, tienen vergüenza de hablar de determinados temas que en realidad pues ya necesitarían estar en una discusión mucho más científica. Entonces, vamos a empezar, voy a compartir la pantalla y lo primero que yo quisiera decirles es que andamos por acá trabajando en el tema de pensar o repensar los liderazgos, en que queremos hacer cosas grandes, pero siempre hay que empezar por las pequeñas, por las ordinarias. Hay que hacer todas esas cosas ordinarias como una investigación, como informarnos sobre este tema con un amor extraordinario en las pequeñas cosas, ponernos todos los días una estrellita de que estamos por buen camino. Otra cuestión es que yo quisiera decirles que el marco desde donde yo les voy a responder, pues evidentemente tiene que ver con lo que toda la gente conoce como derechos humanos, pero que yo ya le llamo, aunque cueste más trabajo y sea más largo, derechos, deberes y libertades fundamentales, porque es un enfoque mucho más integrativo que tiene su orientación a la eficacia cotidiana y al trabajo colaborativo, pero no pasa por encima de las personas. Habla de la diseminación en todo nivel del trabajo científico, de el uso de lenguajes comunes cotidianos, el uso de enfoque basado en evidencia, en escalas, en parámetros, porque no medimos y entonces la subjetividad nos hace perder mucha energía en confrontaciones inútiles. Entonces, tenemos que hacer más diagnóstico, mejores evaluaciones permanentes y buscar ponderar en cada contexto. No podemos generar ya tantos universales como se generaron en otros tiempos. Esto implica el uso de metodologías y el estudio de otra forma de la ciencia jurídica, que no solamente es a través de códigos, leyes y artículos, sino también a partir de todas esas herramientas que hacen vivo el derecho. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues desde una política, un plan, un manual de organización, un servicio, una
línea telefónica permanente. Todo eso es lo que hace realmente vivo al derecho. Y lo que necesitamos es también ver las dimensiones fácticas de un problema, porque esas son las fuentes del derecho. El derecho no nace como un efluvio de los filósofos nada más, surge de los problemas sociales, de las necesidades sociales. Y hay muchas teorías sobre si las necesidades sociales son un buen parámetro o no, pero yo les digo que sí lo son, porque son el origen de las luchas. ¿Y a qué necesidades sociales me refiero? Por ejemplo, búsquense por allí la llamada pirámide de Maslow. No les puedo negar que yo voy a hablarles desde la perspectiva de género, pero como hay muchos mitos sobre la relación entre perspectiva de género y feminismos, ahí les recomiendo un videíto que tengo muy chiquito de 3 minutos para distinguir entre feminismos y perspectiva de género. Lo que sí es que quiero apoyarme en dos mujeres grandes, por ejemplo, Nancy Fraser y pues Judith Butler, que es la filósofa, politóloga importante, que nos hablan de 4 conceptos que integran el género. El sexo es exclusivamente la parte de los genitales, la expresión es cómo expresamos por fuera, cómo nos vestimos, cómo nos cortamos el pelo, etcétera, etcétera. Identidad es lo que racionalmente, aquello con lo que nos identificamos, a veces más o a veces menos racionalmente, y la orientación es lo que nos dice lo que sentimos. Yo puedo ver pasar a una mujer y decir, wow, qué guapa está, pero no por eso quiere decir que me gusta. O a lo mejor incluso puedo decir, oh, pues sí me gusta, la mera verdad, pero no me atrevería a tener algún otro tipo de acercamiento. Y por último está el comportamiento. Todo esto integra el género. El género no nada más es una parte del cuerpo, es lo que pensamos, es lo que sentimos, es cómo nos expresamos y cómo nos comportamos. Todo lo que la persona humana hace, pues es socialmente construido. Así que el derecho es socialmente construido, el género es socialmente construido, la sociología es socialmente construida. Entonces, pues no decimos mucho con eso, pero lo que sí decimos es que al construir, pues también podemos transformar. Si construimos algo, podemos reformarlo, volverlo a levantar, cambiarlo. Entonces, la violencia no es algo que hayamos nacido con ello. La violencia es algo que decidimos, que a veces no decidimos, pero que sí podemos cambiar. Y la otra cuestión es que el género, al ser todas estas 5 palabras, también implican que si las construimos, también las podemos modificar. Por ejemplo, les voy a mostrar algunos datos que dicen que en realidad el 48-52% de los hombres también desean participar en la crianza de sus hijos, también desean modificar su gestión emocional, también consideran que si necesitan llorar, no se les puede prohibir. Entonces, hay una serie de ideas que tenemos o creemos que son de una forma y no lo son. Y para eso esta palabrota, la filosofía, nos dice desde dónde estamos reflexionando. Estamos reflexionando desde los valores, desde cuáles valores. Los valores son razones organizadas en forma jerárquica. Por ejemplo, yo tengo puntualidad y tengo limpieza. Cuando llevo a un niño a la escuela, ¿qué predomina? ¿Que llegue puntual a la escuela o que vaya limpio? Estos son valores. Los valores son jerarquizaciones en un momento dado. Entonces, si vamos a hablar de relaciones familiares y de interrupción voluntaria del embarazo, pues tenemos que pensar que la familia es una primera red afectiva, es un modelo de relacionarnos en la vida. Entonces, ¿cómo son las relaciones en esa familia? ¿Cómo nos enseñan a vernos, a relacionarnos, a conversar, a valorar o a desvalorar? Y si hablando del embarazo, hay contextos que lo hacen particular o que hacen que cambian la percepción.
el desarrollo de una niña o niño o niña de una adolescente es igual que el de una persona con más años o el de una persona ya adulta. Y luego, ¿cómo nos afectan todos estos mitos que traemos desde el siglo XVIII respecto al llamado amor romántico? Pégame, mátame, pero no me dejes. Todas estas cosas tan terribles que ya mucha gente ha empezado a cambiar del embarazo o la pareja como una huida o un escape de una situación familiar o de una falta de conocimiento sobre sí misma. Ahora que todo el mundo habla de la pandemia como una tragedia, de que estamos solos, la verdad es que el ser humano es un ser sociable por naturaleza, pero como en la música requiere sus momentos de soledad para acomodarse, para valorarse, para mirarse al espejo, para filosofar, para pensar. La soledad es una necesidad también y tenemos que aprender a gestionarla. Nacemos solos y morimos solos. Entonces, también este concepto de amor romántico daña mucho la noción de soledad. Entonces, el embarazo no lo podemos ver aislado, ni la interrupción del embarazo. Lo tenemos que ver en el contexto familiar, en el contexto de la trayectoria de vida y de estas cuestiones de género, de lo que nos dicen lo que es ser hombre, lo que es ser mujer. Y aquí lo que vemos es que todas estas reflexiones, lo ven en este color beige, hay algunas que están indefinidas. Hay algunas cuestiones, por ejemplo, a una persona que está muriendo con mucho dolor, le quitamos o le dejamos el respirador. Pues eso no lo dice ninguna ley, pero hay otras cosas que sí las dicen las leyes. Y tenemos este enfoque de derechos deberes, el enfoque basado en evidencia, y hay algunas cosas que ya no están en duda. Por ejemplo, está clarísimo, tanto en la opinión pública, como lo veremos en un momento, como en la realidad, que si la vida de la madre está en riesgo y el embarazo aún todavía tampoco tiene seguro la sobrevivencia del producto, lo que prima es la madre, porque ¿quién va a cuidar a esa criatura? Entonces, hay cosas que ya no forman parte ni de la ética, ni de la bioética, ni de la filosofía, ni de la poesía, sino que ya están en normas, ya están reglamentados y hay que mirar las normas, porque bien o mal, con su posibilidad de ser mejoradas, nos presentan. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa esta línea roja de sesgos cognitivos, de desafíos, de malas prácticas que tenemos basadas en esas palabras que tenemos que quitarnos de encima. Es natural, es lógico. La violencia ni es natural ni es lógica. El maltrato, el te pego, te doy 5 cachetadas para que reacciones o porque te tiraste la leche, tendrían que empezar a ser parte del pasado. Estos sesgos cognitivos van desde la ignorancia normal del ser humano hasta aquello en lo que a veces nos empecinamos y no tiene razones realmente de ser o no tiene información realmente científica o adelantada. Muy bien, entonces el tema no lo podemos ver desde ningún punto de vista aislado, desde ninguno. En primer lugar, desde los derechos y deberes, desde la ética, desde la política o desde donde ustedes quieran. La violencia es un fenómeno multicausal y lo tenemos que ver también desde el punto de vista de los derechos económicos, sociales y culturales. Aquí lo que vemos entonces es que tenemos una cascada que llega hasta el comportamiento. Esa cascada empieza dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras creencias. Luego va transitando y sale por los diferentes tipos de lenguaje. El lenguaje verbal y el no verbal. El no verbal es no solo mis gestos, sino cómo me expreso, qué tengo atrás, si tengo cuadros, si no tengo cuadros, si tengo plantas. Lenguaje no verbal es el 80% de nuestra vida cotidiana. Entonces, no solamente es el lenguaje, pero cuando yo te digo, ay, no te azotes, ay, qué mensa eres. Bueno, yo estoy generando una serie de mensajes. Entonces,
creencias, pensamientos, es esa cascada que nace, se transforma en lenguajes verbales y no verbales, luego en comportamientos. Y todo esto está en un mundito, en un mundo que es un ambiente y que está atravesado por los medios de comunicación que nos dicen cómo hay que vestirse, qué tipo de prenda está a la moda y qué tipo de lenguaje o de canciones están a la moda. Entonces, todo eso, decía mi hijo pequeño, es que tenemos que resistir al mundo, mamá, porque nos está queriendo dar muchas más tentaciones de las que podemos evitar. Bueno, pues aquí tenemos esto, los sesgos, todo este sistema, esta maquinaria que tenemos que contemplar un poquito más de lejos para decir no a usar el teléfono más de tantas horas, no a reírnos de tales chistes, etcétera. Y luego vienen todos los tipos de violencia que están en muchas leyes, por ejemplo, en la ley para una vida de las mujeres, el acceso a una vida libre de violencia, que están más definidas que nada, también en el código, y tenemos gente muy prestigiada que ha vivido holocaustos, que ha escrito sobre la violencia, pero la violencia tremenda, esa que se vivió en los campos de concentración, esa que pudo sobrevivir Víctor Frankl, Ana Frank, esas violencias terribles de gente haciéndole daño a gente, señoritas de 16, 18 años comandando en campos de concentración. Estos son los teóricos que tenemos que voltear a ver porque se fueron a lo más negro del pozo negro de nuestra especie, que hablan de todos esos antecedentes de las violencias, de qué te orilla a ser violento. Consigan, si pueden, por allí esta serie, muy importante película llamada Experimento Milgram. ¿Cómo es que gentes ordinarias, ciudadanos ordinarios, se pueden volver torturadores u obedecer órdenes que son totalmente perjudiciales e irracionales? Entonces, el tema de el derecho de las mujeres por su decisión de embarazarse y por su cuerpo es la lucha nueva, la lucha de hoy. ¿Por qué? Porque la mujer ha estado retrasada. Por eso hablamos del adelanto de las mujeres por siglos desde la antigüedad. Ni podía estudiar lo que quería, ni podía estudiar lo mismo que el hombre, ni en las mismas condiciones, tampoco podía votar apenas hace muy poco, y tampoco podía opinar, tampoco podía mandar por sus hijos, y nunca hemos podido mandar propiamente sobre nuestro cuerpo porque se asume que como nosotras somos las únicas que podemos dar a luz, pues entonces no tenemos derechos. Y al contrario, precisamente por ello tendríamos que tener más claro el derecho a decidir a nuestro propio cuerpo. Hay muchísima obra publicada de la OMS, de la UNICEF, de la UNESCO. Todo el tema de la violencia contra las mujeres está monitoreado, está en muchas y muchas estadísticas de las que no les voy a hablar, pero para aquellas personas que dicen, pero las mujeres también violentan niños, pero las mujeres también violentan hombres, sí, sí, en todo absolutamente siempre va a haber extremos y siempre va a haber hombres y mujeres. Las mujeres no son santas por ser mujeres, ni mucho menos. Pero lo que está comprobado es que la violencia de las mujeres hacia los hijos suele ser resultado de dos cosas. De una violencia vertical, de hombres ejerciendo violencia sobre las mujeres que la revierten contra los niños, o de mujeres viviendo en situaciones de desesperación, de precariedad, de escasez, que no tienen ni cómo hacer o que no fueron preparadas para poder enfrentar la crianza de manera única, autónoma, que no tienen redes de apoyo, que no tienen cómo, y que pues también tenemos mujeres con abuso de sustancias, mujeres con problemas o trastornos neurológicos que también son violentas, pero por cada 20 asesinos seriales, hombres o 50, hay nada más una mujer. Entonces,
La violencia es diferenciada, no cabe duda. No quiere decir que las mujeres sean santas o que no haya hombres maltratados. Ese es un argumento que hay que eliminar. Así de fácil. Fechas, ahí está. 80% de la violencia en adultos o más es de hombres a mujeres. Derechos y puestos de decisión, menos del 20% son mujeres. Las mujeres llegan a un tope y tienen que bajarle porque tienen multitareas que cumplir, porque tienen que trabajar como yo, 8 horas en su trabajo y otras 8 horas en el trabajo y otras cuantas más para sobrevivir en otros aspectos. Entonces, la mujer está multiempleada. Entonces, a mí me cuesta 20 años más poder hacer una tesis doctoral que el señor al que la esposa le tiene todo resuelto, que le ha cubierto las necesidades, que le ha cubierto la agenda y muchas cosas más. Entonces, aquí no hay ninguna duda de cómo está la evolución y el retraso de las mujeres por muchas leyes maravillosas que hay de 10 o 20 años para acá. El 10% de la población más marginado son niñas mujeres, porque además de ser las que ocupan las horas de su vida para sostener a la familia, 3 horas en el campo para ir por el agua, son las que sufren multiabuso, es decir, violencia psicológica, violencia verbal y también violencia física, violencia y abuso sexual. A los niños también se les lastima, pero en distinta proporción. De todas maneras, nada de esto nos agrada. Aquí la cuestión es, ¿qué causa la violencia? La negación y la vulneración de derechos, de manera que negarle a las mujeres o violarles sus derechos genera violencia. Y muchas veces hay que combatir la violencia con la violencia. No quiere decir que nosotros alentemos a nadie, ni el término no me gusta, el de lo de las feminazis, pero en todos los movimientos hay gente ultra, en todos los movimientos. No, ¿por qué el de mujeres no va a tener gente ultra? No estamos en favor de la destrucción, pero muchas veces el mensaje que esas personas quieren lanzar es que han sido muy violentadas, que ya no pudieron más con la violencia que recibieron. No se justifica la destrucción, pero todas las revoluciones han usado medios violentos para combatir la opresión, la esclavitud. Entonces, ¿por qué las mujeres no habrían de usarlo? No estamos en favor ni invitamos a nadie a destruir y a romper, pero el argumento de miren, miren cuánto rompen, tampoco desacredita todo lo que sucede contra las mujeres. Entonces, ese argumento de miren qué malas son y cuánto rompen, no desacredita al movimiento feminista o a los diferentes feminismos que hay. Entonces, ¿hay algunos factores que detonan la violencia? Sí, el uso de sustancias, determinados trastornos neurológicos, determinados estados, digamos, de depresión, de otras cosas, son factores que también detonan la violencia. No estamos justificando la violencia, pero en último de los casos, hay derecho que ha impulsado la violencia, los derechos de los totalitarismos, de los dictadores. Entonces, no podemos decir que entonces todos pueden utilizar la violencia menos las más oprimidas de las oprimidas. No los voy a llenar de datos, hay miles de infografías, cuántos homicidios, cuántas muertes por interrupciones, por llamados abortos inseguros o clandestinos, no los voy a llenar de eso, pero las consecuencias de la violencia se van desde el plano neurológico del daño en el cerebro en ciertas áreas de funcionamiento hasta discapacidades permanentes. Yo les podría poner fotos aquí de niños maltratados por años en carencias permanentes que no podrían dormir meses. Aquí la cuestión es que la violencia es una verdadera pandemia, más que la pandemia actual, que lo único que está haciendo es abrirnos los ojos sobre todo aquello en lo que estamos fallando como seres humanos en las dinámicas y en los procesos familiares. La familia Disney, papá, mamá, hijitos felices y comprensivos, es el menor caso en nuestros momentos. Hay muchos tipos de familia y hay muchas cosas que están pasando en las familias que no están suficientemente investigadas. Tenemos numerosas encuestas locales, mexicanas, regionales,
y que nos hablan entonces de este impacto. Así que no podemos decir y ver la interrupción voluntaria del embarazo con esta aproximación del miedo, de la violencia alarmista, de poner un feto ahí ensangrentado, cuando tenemos situaciones a lo largo de la vida de niñas, niños y adolescentes que son peores, mucho peores que la decisión de interrumpir un embarazo cuando realmente se siente, se sabe que no se va a poder enfrentar con esa crianza, tal como lo preguntaban ustedes al inicio de la charla. 2, 3 cositas muy rápidas. Los hombres también sufren y sufren por causa de este machismo, de estas masculinidades limitantes, destructivas. No sientas, no hables, no muestres. Eso los lleva a explosiones de impulsividad muy fuertes de las que hasta ellos mismos en algunas ocasiones se arrepienten, pero no les ayuda a ver la situación de privilegio en la que han vivido tantos siglos, y algunos que sí se dan cuenta son los que mayormente resisten. Pero aquí está el dato: a nivel mundial, entre el 48 y el 54%, dependiendo de la región, muchos padres sí dicen que les gustaría estar más en casa y que no les molestaría hacer determinado tipo de labores al interior de las mismas. Por ejemplo, labores de cuidados de los padres, de los bisabuelos, labores de cuidados de los hijos, que hasta ahora se considera por alguna razón muy conveniente que solo corresponden a las mujeres y que las llevan a la depresión, a la esquizofrenia, a muchas cosas. Y bueno, aquí habla de cuánto tiempo les lleva a las mujeres tomar o llevar un logro, cumplir sus metas, cuánto tiempo les lleva la autonomía económica y cuántas veces esa autonomía económica se las quita la pareja o la familia, si con la mano en la cintura. Me das lo que ganas, me das el 90, me das el 100% y yo te doy para tus pasajes. Entonces, aquí vemos que también de 10 intentos de suicidio en hombres maduros, adultos, 9 lo logran. De 10 intentos de suicidio, 9 hombres se nos van. De 10 intentos de suicidio, nada más una mujer se nos va. Varían las cifras, pero lo que nos está diciendo es que muchos hombres se nos están yendo por esta impulsividad, por esta idea del valor y de tanto peso. El hombre que no tiene trabajo cae rápidamente en la depresión, en tanto que la mujer multiempleada siempre está en ello, y esto hace que también se le dificulte la crianza de calidad de los hijos. Entonces, no podemos hablar nada más de la interrupción voluntaria del embarazo y aquí echemos hacia un lado la idea de que el embarazo es no deseado. Hay algunas personas que ni desean embarazarse, ni desean ser madres y no son menos por ello, pero hay personitas, sobre todo muy jóvenes, que sí desean embarazarse porque tienen alrededor del embarazo esa idea de el bebé Gerber y de que ese embarazo van a tener a alguien que las quiera siempre, que van a tener a quien querer, que entonces ya van a tener por quién luchar, en vez de luchar por sí mismas. Entonces, hay muchas ideas en torno al embarazo y al deseo del embarazo, pero sobre todo a los motivos por los cuales las mujercitas se embarazan. Ven en ello un certificado de garantía que es un certificado falso, que las lleva a un mayor número de conflictos. Entonces, los médicos y en las ciencias de la salud hay muchos parámetros basados en evidencia. No podamos hablar solamente de los abortos, sino de diferentes procedimientos. Aquí vemos que hay un trimestre hasta las 12 semanas, que es lo que tenemos autorizado aquí. Hay un segundo trimestre que tiene variaciones en la, digamos, aceptabilidad en el mundo, y un tercer trimestre. La interrupción espontánea puede ser a lo largo de todo el embarazo. Para eso también existe en toda esta parte la llamada pastilla del siguiente día, que inmediatamente interrumpe las conexiones, simplemente se desprende el producto sin ninguna mayor cuestión y se termina. Aquí en esto, ahí tenemos
varios tipos de medicamentos y de procedimientos que se utilizan, que pueden ser invasivos, o sea, penetrando el cuerpo, o no invasivos a través de medicamentos de distinta naturaleza. En el segundo trimestre tenemos lo que se llama la histerectomía, que es justamente ya una intervención invasiva, quirúrgica, y que se habla de procedimiento de aborto. Y luego ya en el último trimestre, que en todo el tiempo hay siempre muy distintos riesgos que se agravan por 5 cuando estamos hablando del embarazo infantil o el embarazo adolescente, que debería estar claramente prohibido. No prohibir casarse, sino el que una persona, hasta no estar con ciertos conocimientos, capacidades y madurez, no podría encargarse de otra personita por sí misma. La maternidad, decimos, no es un castigo ni es una imposición social, o no debería de serlo si no pesaran tanto los sesgos cognitivos. ¿Por qué? Porque esto genera una cascada de violencia en las relaciones familiares. El que una persona se haga cargo de responsabilidades que no están a su altura de manera obligatoria, pues genera una serie de comportamientos y decisiones muchas veces desfavorables, y vemos la culpabilización, la transición de roles de padres a hijos, cuida a tus hermanos, encárgate de esto, tú tomas las decisiones. Todo eso tiene niveles, hay muchos terapeutas, especialistas de familia que nos dirían muchísimo al respecto, es todo un doctorado, pero aquí lo que sí es importante aclarar es que dentro de todas estas desagregaciones de la interrupción del embarazo, la segura, la insegura, la voluntaria, la legal, esa interrupción no es un método anticonceptivo ordinario, como lo es la prevención. Se trataría de llegar hasta el último momento a esta interrupción voluntaria, porque lo más importante es que como individuos, como personas, nos conozcamos y evitemos entrar en esta cadena de violencia y de dificultades que generan la frustración, la falta de capacitación, la falta de apoyo, la escasez, la falta de elementos para el desarrollo. Entonces, no se trata de una medida ordinaria de vamos a abortar 3 veces, vamos a abortar todos los días. Es bastante castigo para una mujer tomar esa decisión, no es una decisión nada sencilla. No podemos culpabilizarla encima o revictimizarla por ello. Entonces, no veamos la interrupción como algo que la mujer desea, como un helado o como una paleta. Es una decisión muy difícil de tomar, y entonces tendríamos que apoyarla y darle todas las herramientas para que transite por el trauma, por el dolor, lo más rápidamente posible y no vuelva a incurrir en ese error o en esa situación que muchas de las veces tal vez no fue responsabilidad de ella, porque el varón no quiso usar el preservativo, o porque la obligó a no usarlo, o porque aún usándolo se rompió la seguridad del método, o porque hubo algún problema con el método anticonceptivo que se estaba usando. Entonces, no podemos criminalizar ninguna de las situaciones, inclusive la falta de responsabilidad de la mujer, porque la decisión es de ella y solo ella tendría que asumir ese error, esas consecuencias, ese dolor, y transitar o superar el posible trauma que ello le pueda causar. Tenemos muchos traumas en la vida y los superamos, desde una pérdida, desde una lesión, desde un desencuentro, carencias, y no es por eso que no lo superamos o nos quedamos en esa situación para toda la vida. Así que, siendo no un método principal ordinario de anticoncepción, tendría que ser un reflejo del derecho de las mujeres a su cuerpo. Entonces, lo que prevalece y predomina, uno, es la prevención, el autocuidado, evitar la violencia, evitar lastimar a otra personita, que sería el hijo, la hija,
y evitar la violencia familiar. 5 grandes motivos por los cuales el embarazo solo debe de ser plenamente consentido e informado por parte de la mujer. Algunas de las, rápidamente, algunos de los números que tienen mucho que ver con las causales de penalización que observamos en los distintos códigos penales. Si la vida de la madre está en peligro, pues estamos aquí que claramente no solo es que la gente esté de acuerdo, sino que es algo además filosóficamente y legalmente empatado, en donde si no está la cuidadora, pues y no hay suficiente red de apoyo, la vida que prima es la vida de la madre. No hay vuelta de hoja. Si la vida de la madre está en peligro o la salud de la madre está en peligro, otra de las cuestiones más que va siendo más discutida es si el feto tiene malformaciones. Por ejemplo, yo conozco un caso muy profundamente de una mamá que no quiso abortar por razones morales y religiosas y el niño tiene espina bífida y el niño ha tenido años enteros de un viacrucis de médicos, de tratamientos, de inyecciones. El niño no va a poder caminar y eso lo sabían desde que se hicieron las escáneres, los ultrasonidos. Entonces, a ti se te puede hacer muy difícil tomar la decisión de interrumpir el embarazo, pero también habría que preguntar si esa personita tenía que haber tenido alguna posibilidad de elegir tomar todos esos tratamientos o no tomarlos. Tú puedes decir, bueno, pues es feliz y va a salir adelante, pero son discusiones que se podrían poner en la mesa si predominan tus criterios o si el principio pro persona de la otra personita en determinados casos o en determinadas situaciones de daño, de malformación, sea incompatible con el deseo de la persona. Solamente este gran señor Foucault se atrevió en su momento a hacer investigaciones sobre las prisiones, sobre el suicidio, sobre la sexualidad, y no sabemos nada sobre lo que digan estas personas en la vida real. No hay investigación profunda que nos diga y que les dé la palabra a ellos en primera persona. ¿Preferías haber vivido? ¿Preferías no haber vivido? Y discutir estas cosas no desde la poesía y desde una moralidad doble, sino desde la vida de las personas que sufren las consecuencias, que sufren los daños. Aquí esto es algo incomprensible. Si el embarazo se da en niñas, y estoy hablando de niñas, por ejemplo, serían menores de 17, pero menores de 15, aquí esto varía muchísimo. En Europa y en los países nórdicos está más arriba del 60%. Entonces, esto es en Costa Rica, en una comunidad católica, y ustedes ven que habla de un 30%. Esta sería una de las cuestiones que regular en México, porque estamos impulsando una campaña cero embarazo precoz. ¿Por qué? Porque las niñas y las mujeres tienen el derecho al desarrollo humano sustentable para desarrollarse, para estudiar, para tener la forma de ganarse la vida de una forma muy amplia y no solamente a través de su cuerpo, ni de su genitalidad, ni de ser madres. Entonces, creo que esta sería una línea de reflexión muy importante. Si el embarazo es producto de una violación, ni hablar. La mujer tendría que decir sí o no, porque una persona que está en desagrado, culpabilizando a una criatura de ser producto de una violación, está altamente relacionada con el maltrato infantil. Esto debería de estar claramente en discusión porque no debería de ser, desde luego, ninguna causa de criminalización, sino, como está en todos los códigos penales, estar plenamente autorizado y que no haya un médico o un familiar que culpabilicen a la chica y la hagan retener el producto. Y como lo decía yo, en el código de Yucatán, hay una fracción que señala el hecho de poder interrumpir por motivos económicos. No tengo dinero, no tengo preparación, no tengo medios, vivo una situación de violencia, no quiero tener otra responsabilidad más
porque no soy capaz, no puedo. La mujer tendría que decir no puedo. El aborto terapéutico es aquel que se realiza por todos estos riesgos de la salud, etcétera, etcétera, y que pues en muchos países desde 1950 es legal. Como decíamos, la interrupción voluntaria y segura es un reflejo de la autonomía de las mujeres sobre el cuerpo y sobre los cuidados que ella decide tener sobre sí misma y sobre otras personas. Debería de estar muy claramente en discusión y en trabajo legislativo la despenalización por motivos de edad y por motivos económicos. Las múltiples encuestas que tenemos del CENAPRED es que los más discriminados, yo creo que no solamente en México, sino en el mundo, son los niños, niñas y adolescentes, porque en primer lugar no se les escucha. Lo hago por tu bien, tú no sabes nada, y muchas veces no los escuchamos como deberían ser escuchados. No les creemos como deberían de ser creídos, como deberían de ser tomados en cuenta, y son muy maltratados por la situación de escasez y por las situaciones culturales que viven numerosos grupos de la población, como lo muestro en esta foto. Hay muchos niños que sus madres se van a trabajar en las casas y los dejan así literalmente amarrados a la mesa, como con la comida ahí en el suelo, para que no les pase nada. Son mujeres que tienen que trabajar y no les queda, no tienen red de apoyo, están solas, y esta es la situación de los niños a las que muchas personas quieren convencer de que no, porque te vas a ir al infierno, porque si no tienes a ese hijo, le vas a hacer mal. Les prometen adopciones y nuestro sistema de adopciones tiene no huecos, tiene abismos. Hay muchos niños que no se quieren adoptar si no son pequeños, si no están blanquitos, bonitos, si no tienen tal o cual característica, y nadie quiere adoptar niños multiproblemáticos como lo son los niños maltratados. Entonces ahí tenemos un callejón sin salida que nos está diciendo que la decisión de tener una criatura debe de ser de la mujer y no de la sociedad que le quiere imponer esa maternidad. No quisiera dejar de mencionar todas las herramientas. Por ejemplo, estamos hablando de distintos tipos de normas mexicanas, de normas oficiales mexicanas sobre salud reproductiva, que forman parte de esta forma eficaz de cotidiana de cómo se hacen valer los derechos, deberes y libertades. Hay muchas estadísticas, hay muchos informes de las mujeres en los cargos públicos, de el estado de la mujer, las enfermedades de las mujeres en la salud pública. La mujer es la principal consumidora de sustancias, de tranquilizantes, que llevan a una serie de problemas por esta multicarga que está teniendo que enfrentar por la imposición social en cuanto a sus tareas. Y hay varias estadísticas, hay una serie de numerosas publicaciones que tienen que ver con la salud, el género y el desarrollo. Este informe de 2007 es maravilloso. Hay estadísticas nacionales, regionales, internacionales, y los amigos lo llenan, los amigos mal informados o los que definitivamente no están con información adecuada, sino perjudicial. Entonces, vemos que todos los programas tienen deficiencias muy grandes, y hay una serie de marcos de derecho a la salud que no voy a entrar con ustedes. Solo quiero recordarles el tema muy grave de los sesgos cognitivos de toda naturaleza, estas creencias que nos hacen tanto daño, y que andamos con este enfoque de derechos, deberes, libertades fundamentales muy centrados en la salud mental, en que tú puedas tomar decisiones en las mejores condiciones y poder tener esta característica de las competencias, de la resiliencia, de esta gestión emocional que nos evita engancharnos en
en conflictos, en violencia, que nos ayuda a gestionarnos y a llegar a unas relaciones sanamente, una familia con relaciones sanas, de apoyo, constructivas. Así que esto requiere mucha corresponsabilidad. Estas 3 R son un regalo feminista importantísimo que tiene que ver con reconóceme. Quiero representación y quiero remuneración. Reconóceme es mírame, escúchame, aquí estoy. Representación quiere decir quiero tener voz, quiero estar en los cuerpos, quiero participar. Y retribución es que todo lo que hacemos merece también una forma de tener autonomía en nuestra vida cotidiana. Entonces, esto habla de una gran corresponsabilidad porque al tener un derecho también tienes un deber. Y entonces habla de compromiso, de condiciones fácticas, de habilidades. Todos queremos cambiar, pero a veces no sabemos cómo. ¿Cómo le hago para dejar de ser gritona? ¿Cómo le hago para ser menos impulsivo? ¿Cómo le hago? Esas son las metodologías a las que está orientado este enfoque de derechos, deberes y libertades fundamentales. Y luego toda la formación de redes de apoyo, de servicios eficientes, de todas estas redes que vemos en las películas, de que hay un círculo para las viudas, hay un lugar de apoyo para los alcohólicos anónimos, hay para las madres adolescentes, pero que funcione todos los días, no que funcione un lunes sí y hasta el año siguiente, o que hables por teléfono y te digan, a ver, vamos a relajar la respiración, 30 segundos. No, son decisiones muy difíciles que requieren métodos, que requieren empatía para poder escuchar a estas personitas revictimizadas en entornos de riesgos múltiples, donde a veces hay adicciones en la familia, violencia en la familia, que llevan a estas decisiones muy inadecuadas. Y como lo dije, los derechos empiezan en casa, empiezan por tu propio cuerpo, por tu autocuidado. Tenemos un marco normativo que va desde los muchos tratados, desde la primera valentía de Olympe de Gouges cuando dijo, hey, en 1789, no solamente hay derechos de los hombres y de los ciudadanos, también de las mujeres y de las ciudadanas, y la decapitaron, pero allí quedó su esfuerzo como ejemplo para todas nosotras. La CEDAW desde 1979, tenemos obviamente las 3 cosas que todo mundo conoce, la Convención Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos que prohíbe los discursos de odio, Belém do Pará del 98, nuestra cascada de leyes que van desde esta declaración de 1948 y luego arrancamos el siglo XXI, 2003, 2006, 2007, con las respectivas leyes que nos dan definiciones, que nos dan metodologías, que nos dan instituciones, Instituto Nacional para las Mujeres, CONAPRED, todas estas instancias específicas para empezar a investigar y a trabajar. Todas estas interacciones entre los derechos contienen a los derechos sexuales de la salud sexual y reproductiva, y eso es lo que tenemos que hacer, separar la reproducción de la sexualidad y de la afectividad, porque si no, ni Dios nos mandó, ni hay un solo Dios que las mujeres tenemos que tener hijos. Hay muchas mujeres, más del 15% que tienen problemas reproductivos o que no desean hijos o que no se sienten en la capacidad y que tenemos que respetarlas porque son completas en su individualidad para tomar esa decisión. Entre todos los factores de riesgo para la violencia hacia los niños, tiene que ver con estos sesgos cognitivos, con las normas socioculturales que nos hablan de a qué edad te tienes que casar, por qué te tienes que casar, cuándo tienes que tener hijos, por qué, si tienen que ser varones, a ver cómo le haces para darme un hijo cuando ni nosotras tenemos esa capacidad. Y esta legitimación para ver la violencia, esta obligatoriedad de que no eres mujer completa si no te casas, si no estás al cargo de los hijos. Voy a ir cerrando y lo que les digo aquí es que hay ya más estudios cada vez de quiénes son los agresores sexuales. Todas las partes del cuerpo son tuyas. Debe de haber un área segura que nadie te pueda tocar y tienes que tener formas de tener la posibilidad de hablar con alguien que te crea en la escuela, en el centro de salud y
tendría que haber instituciones que realmente funcionaran para detectar este abuso. Hay muchas guías que nos permiten detectarlo. Tenemos desde la niña perfecta, que tiene que estar perfecta para que el agresor no se enoje, hasta estas personas que ya van mostrando agresividad y violencia desde muy pequeñas. Hay muchos síntomas que demuestran este abuso y es increíble que ninguna de las instancias, nadie haga nada y sigamos diciendo que es mejor tener a los hijos aún sin la capacitación. El tema del secreto es algo muy intenso y bueno, ni les digo cómo está el tema del embarazo clandestino por cada una de las regiones. Lo que sí les quiero decir es que dentro de los pilares de la promoción para la salud, desde la Carta de Ottawa, habla sobre el conocimiento sobre la salud, sobre el propio cuerpo. El tema que no puede faltar es el buen gobierno, servicios amigables que funcionen, que existan, que no te digan venga dentro de 5 años, que tú vayas por un condón y no te regañen y no te digan mira cómo vas a hacer si tienes 15 años, qué bien que te gustó abrir las piernas, todas estas cosas que las chicas temen porque les da vergüenza, porque en algún momento esto ha sido lo que ha predominado y porque todo se centra en hablar de cuántos métodos, pero no te hablan de las circunstancias reales en las que los métodos se te olvidan o las personas hacen que los pongas en segundo o tercer término. Y el entorno de infraestructura más de seguridad, que ya es una cosa más compleja, y aquí vemos este círculo que puede ser vicioso o virtuoso. Tenemos que, hablamos de la violencia de género, tiene que ver con la violencia sexual, con la explotación sexual, con las prácticas de daño que llevan a más inequidad, a la discriminación, a la pregunta que les hacía yo al principio. ¿Cuándo es una persona más violenta? Cuando no se le reconoce, cuando se le niegan sus derechos. Y todo esto nos lleva a este círculo vicioso de vulnerabilidad, de explotación, de dependencia y de pobreza. Por eso aquí tenemos que colocar al centro la perspectiva de ganar, ganar con la autonomía de las mujeres. Entonces, para cerrar con algunas reflexiones finales muy apretadas, espero haber dicho que las políticas públicas, las acciones, los planes son la vía para hacer eficaces todo ese marco de derechos de la salud sexual y reproductiva, de los DESCA, de los derechos, deberes y libertades fundamentales. Y yo cerraría invitándoles a que me ayuden a cerrar con sus reflexiones. ¿Cuáles son aquellas frases que debemos de construir? ¿Cuáles son aquellos pensamientos que debemos de cambiar? Y yo dejaría muy claramente 4 pequeñas cuestiones, no para cerrar la discusión, sino más bien para abrirla. Decimos que los derechos sexuales, los derechos de la salud sexual y reproductiva no son lo mismo. Hay quien solo habla de derechos reproductivos y deja fuera los sexuales. Son un tema delicado. ¿Y qué que sea un tema delicado? Es que es un tema difícil. ¿Y qué que sea un tema difícil? Hay que hablarlo. Hay que entrarle directo, científicamente, con metodología. Son un tema actual y urgente relacionado con los derechos básicos, con los derechos, deberes y libertades, con la salud y con la transversalidad que estos derechos mandan. Los temas de derechos sexuales y reproductivos, aunque nos cueste más trabajo, son un tema que se tiene que abordar en forma sistémica, integral y urgente. No puede estar aislado. La interrupción voluntaria del embarazo no es un tema aislado que nadie puede aislar y quitárnoslo de la mente poniéndonos enfrente un fetito muerto porque te hace sentir culpable, porque tú estás matando a alguien. No, yo no estoy matando a alguien, estoy evitando poder no desarrollarme porque yo no le voy a poder dar nada a esa criatura. Entonces, si cometí un error, puedo enmendarlo. Y si para eso se tiene que suspender una vida en curso, tendríamos las mujeres el derecho, la autonomía de hacerlo, porque no es lo mismo envalentonarse 5 minutos o 9 meses que hacerlo durante toda la vida de esa persona. Es urgente reforzar la educación de los derechos sexuales y reproductivos desde la preescolar, no anclados solamente en la reproductividad ni en la genitalidad. Tenemos que empezar por la gestión emocional y porque cada niño y cada niña sepan que ni es normal ni es natural que nadie les toque si ellos no están
con un consentimiento válidamente informado. Es urgente trabajar intensamente en el autocuidado y el autoconocimiento, la autoprotección, que los niños conozcan, nombren su cuerpo y sepan decir no. La educación basada en el miedo, la culpa y el pecado ya es obsoleta, es ineficiente. Tenemos que entrarle a la educación científica basada en evidencia. Ese es el mejor camino. Llamarle el pajarito, la chimoltrufia a los órganos sexuales es inadecuado. Hay que decir lo que pasa, cómo se llaman y por cada edad la cucharadita. Sobre todo, identificando los sentimientos, nombrándolos para poder gestionarlos. No decirles a los niños, los hombres no lloran porque son muy machos, ni a las niñas, ay, es que llora mucho porque es muy emocional y es mujer. No, tenemos que cambiar una serie de patrones sociales, de competencias emocionales. Y la interrupción del embarazo parte de supuestos reducidos de una sola familia, de que toda la convivencia en familia es perfecta, y esto no es así. Se ignoran las relaciones de poder en la familia, las trayectorias de vida, las trayectorias generacionales, se evaden una serie de aspectos o estilos de crianza, de triangulaciones amorosas y de responsabilidades al centro, y eso nos está llevando a todo un derecho civil y familiar decadente. Es necesario el enfoque de derechos, deberes y libertades como sinónimo de desarrollo sustentable, como una atención específica, palpable de la dignidad de esa propersona como eje de una dignidad basada en condiciones reales. ¿Cómo voy a tener dignidad si no como más de 500 calorías al día? ¿Cómo voy a tener dignidad si no decido ni sobre mi cuerpo? ¿Cómo voy a tener dignidad si no tengo acceso a las vacunas? ¿Cómo si no puedo aprender y mejorar? Entonces, esto significa autoconocimiento, propia imagen, autoeficacia, puedo lograr las cosas, la autoestima y sobre todo de trabajar en el consentimiento válidamente informado. Espero haber abarcado lo más posible la mayoría de sus preguntas. No tengo algunas láminas específicas sobre la penalización, pero yo en particular no soy ninguna partidaria del derecho como conjunto de penas, cuando estas penas se aplican solamente a un segmento muy marginado de la población y cuando estas penas no son supervisadas y muchas veces no tienen los procedimientos para reinsertar, para reeducar a los infractores. No soy partidaria de los sistemas de corrección por penas, aunque sí creo que la justicia terapéutica, la justicia transicional, que tiene que ver con entender más los procesos, tampoco evade el tema de las sanciones para los infractores, pero sobre todo el procedimiento de reinserción o de readaptación que debería realmente acompañar a esos infractores para que realmente sean conscientes, para que realmente interioricen lo que hicieron y puedan evitar la reincidencia. Las medidas de no repetición son muy importantes, pero yo creo que las penas pasan a un segundo término cuando la prevención es realmente la concientización de las normas y el motivo de las normas lo que debería de predominar. Yo no creo tanto en el derecho penal, creo que hay muchos desafíos con todo y la oralidad que el derecho penal tiene por delante. Prefiero el derecho a la salud y el derecho preventivo. Muchísimas gracias por su atención y me encantaría que pudiéramos cerrar con su voz, con sus palabras, con sus comentarios. Sin más, me permiten, dejo de compartir para terminar con esta RRR, reconocimiento, representación, retribución. Muchas gracias, profesora. A mí me gustaría agregar que debemos repensar esta idea que nos inculcan y nos dice que penalizar la interrupción voluntaria del embarazo hará que desaparezca, porque la realidad es que penalizarla lo único que hace es vulnerar nuestros derechos como mujeres
asumir e imponer por nuestro rol en la sociedad y por nuestra naturaleza, como usted mencionaba, que es nuestro deber ser madres y nos debemos apegar a esas consecuencias. Bueno, pues yo puedo decir que muy completa toda su presentación, profesora. Pues yo me gustaría resaltar pues todo lo que usted dijo de los mitos, mensajes, comportamientos que finalmente pues llevan a la violencia y pues que están presentes en la sociedad, ya sean hombres o sean mujeres, pero pues son cosas que con el paso del tiempo pues podemos cambiar, o sea, cambiar esos comportamientos, esas ideologías que solamente nos van a afectar a nosotros como personas. Entonces, pues, ¿por qué? Porque está socialmente construido y como lo vuelvo a repetir, no va a recaer solo en la mujer ni solamente en el hombre. Justamente usted decía de que los suicidios recaían más en los hombres, ¿no? Igual por ciertas construcciones, ciertas imposiciones que son impuestas por la sociedad, ¿no? Entonces, pues también tiene gran responsabilidad la familia. También resaltar, bueno, que no es un tema aislado, igual que usted lo repitió, pues lo primordial, la finalidad de todo esto, pues ¿qué va a ser? Pues va a ser la prevención del embarazo. Creo que eso es lo importante y pues para esto que se necesita capacitación. ¿Por qué? Porque pues tenemos un problema en donde, pues como usted decía, o sea, los programas que van a solucionar dichos problemas, pues realmente no lo hacen y nada más están ahí aparentando algo que pues que no. Entonces, finalmente, pues igual quisiera concluir mi participación diciendo que, retomando la idea de usted de que pues decía que la decisión es de la mujer y pues no va a ser de la sociedad. Entonces, solo sería eso. Bueno, doctora, yo quería resaltar un punto que a mí me pareció muy importante, que es que, pues la decisión nunca es difícil, ¿no? Pero vaya que si se tiene información, yo creo que te quitas una piedra, menos, ¿no? Y que quitar esos mitos, ¿no? De que la gente te dice de, te vas a quedar infértil, te vas a arrepentir, ¿no? Y que con esta información puedes conocer que haciéndolo en un espacio seguro y con personal eficiente puede ser pues muy exitoso, ¿no? Y que el aborto es un tema que afecta a individuos muy con características diversas, ¿no? O sea, mujeres de 15 años, 20, 30, y que es importante que todas tengan la misma información, ¿no? Y también que el legalizarlo o aprobarlo realmente siento que no va a reducir hasta que no se haga un cambio desde la educación, donde a los niños, como usted menciona, les enseñan sus partes del cuerpo que no se tocan, y ya más en adolescentes que si les niegan el acceso a anticonceptivos y lo que debería ser todo lo contrario, a darles información sobre anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, embarazo, incluso interrupción, ¿no? Del embarazo, porque todos estos temas al final de cuentas van a afectar tu salud, tanto física como mental. Bueno, si me permiten tomar la palabra, eh, a mí me dejó bastante interesado eh, porque la maestra me recordó muchas cosas, entre ellas un texto de Byung Chul Han, que es La agonía del Eros. ¿Por qué retomo esta charla, bueno, este libro y de este autor? Porque en él hace varias críticas, no solamente hacia la persona que no tiene amor, eh, habla de la agonía que sentimos hacia el otro, ¿no? Habla cuestiones de empatía. Eh, Creo que todo este contexto que les estoy poniendo lo puedo resumir en tres puntos importantes de mi comentario. El primero, la falta de empatía. Como podemos observarlo, muchos lo tomamos a la ligera.
Muchos podemos entender la empatía como ponerse en el lugar de otro, ponerse en sus zapatos. Creo que la concepción es muy limitada para lo que en verdad significa empatía. ¿Cómo vas a sentir empatía si no eres mujer al tocar estos temas? Como hombre jamás vas a sentir esa empatía si no eres mujer, porque es no solamente sentir sus emociones, es sentir su dolor, es sentir su angustia, su preocupación, es sentir la carga social que es ser mujer, ¿no? Entonces, la empatía va más allá de la mera concepción de ponerse en los zapatos de otro. Y Byung-Chul Han lo hace perfectamente en este texto. También cita Eva Illouz sobre su obra ¿Por qué duele tanto amar? ¿Por qué duele tanto el amor? Y retoma cuestiones importantísimas que a su vez cita otro autor sobre la dialéctica del sexo, que tiene mucho que ver también nuevamente con esta falta de empatía. Porque siento que es importante, porque para entender esto del aborto tenemos que verlo desde una concepción eh, anterior a esto. ¿Por qué hay tantos problemas? Porque no somos capaces de ser empáticos. Y el otro punto, la depresión como puesto del eros. Eh, es cierto que las concepciones, que nosotros como personas vamos a estar limitados si todo el tiempo no entendemos nuestros sentimientos, como dice la profesora, no somos capaces de expresarlos. Y para un niño, para un adolescente, es aún más complicado, porque ¿qué persona le va a dar ese apoyo, esa guía, ese instrumento si el mismo Estado no lo da? Los profesores en México no lo dan. Es muy complicado que se dé a nivel básico y medio superior. En universidad tal vez se vea, pero nuevamente caemos en esta depresión como sociedad. No somos capaces de entender el problema que significa el aborto. Y para cerrar, quisiera dejar esta frase: el choque de dos mundos. El choque de ser una mujer y ser madre. Porque es una concepción totalmente, es entrar en un universo que no somos capaces de imaginar los hombres, y las mujeres, al sentirlo, efectivamente lo sienten como el choque de dos mundos. Tu vida no va a ser igual, la vida del niño no va a ser igual, la vida de tu entorno no va a ser igual. Esto es muy importante porque es el impacto social que genera el tener un hijo o no tenerlo. Yo creo, y con esto cierro, que es importante atender los problemas personales, psicológicos primero, antes de decidir tener un hijo, porque es una decisión sumamente importante y hay que respetar el derecho que tiene la mujer a decidir sobre su cuerpo, y sobre todo esta despenalización del aborto, sobre todo, la considero sumamente importante para obtener esta mejora. Muchas gracias. Sí, bueno, pues yo retomo realmente retomo sus diferentes intervenciones. Creo que son todas muy importantes. No sé si me escuchan, pero yo quisiera, digamos, comentarles que sí me gustaría que se lleven una perspectiva positiva, en el sentido de que todo lo que hemos creado puede ser deconstruido y mejorado. En eso sí quisiera invitarles también a evitar confrontaciones dicotómicas, o sea, ponerse en los extremos no nos lleva a nada. Todo lo que decimos, ¿qué pasa si, como decía mi hijo, todo se nos pone en forma de tentación? Los medios, la familia, la escuela, pero aún así, sobre tu mente, solamente tú puedes mandar. Y yo quisiera quedarme con esto porque me parece importante realmente que sea un mensaje positivo el que se lleven el día de hoy.
Y aquí yo diría, tomando esta noción, digamos, de empatía que tú bien mencionas, ¿podría yo saber lo que es un dolor de cabeza si nunca lo he sentido? No. ¿Podría yo sentir lo que siente un hombre al que nunca le han dejado expresar las emociones? Un hombre no llora, un hombre no siente, un hombre no es débil, un hombre nunca debe de dejar de ser proveedor. No. ¿Podría yo sentir exactamente lo que sienten 10 mujeres diferentes que han abortado? No. A lo mejor una es muy pragmática y dice, ni hablar, así es lo mejor para él y para mí. A lo mejor hay otra que va a estar sufriendo 50 años. Entonces, la empatía tiene que ver con, no es un sinónimo de simpatía, ni de solamente un contagio o una identificación plena de la emoción. Hay veces que muchas veces las emociones las imitamos. Si yo he visto que en mi casa responden muy tranquilos a un sismo, yo voy a responder tranquila. Si yo he visto que en mi casa les da taquicardia y corren y se desmayan y todavía pasa un mes y todavía siguen alterados, yo voy tomando ciertos ejemplos hasta que llega un momento en que yo me puedo poner a autorreflexionar y definir esto. Entonces, aquí tenemos muchos elementos de la empatía, pero lo que más nos interesa de esa empatía es un punto que todos podemos compartir, todas y todos podemos compartir, que es la escucha activa. Lo que sí puedo hacer siempre, 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 siempre es siempre escuchar activamente, escuchar y ver si el otro está respondiendo desde la víscera, desde su proyecto, desde su trayecto de vida. A veces, por ejemplo, juzgamos muy duramente a los padres, sobre todo en la adolescencia, es cuando viene la crisis más fuerte porque el muchacho, la muchacha ya pueden salir corriendo y decir, ahí te ves, ya me voy. Y es cuando más crudos son en sus críticas. Muchas veces tienen razón, algunas no, pero hay que ver desde dónde habla la persona, desde ese impulso. A veces como adultos nos cuesta mucho trabajo también entender esas reacciones explosivas, esos juicios tan ácidos, tan radicales de ustedes como hijos. Hay muchos subsistemas y hay que entender cuando estamos hablando de un sistema con una madre sola o con una madre que depende de su madre, donde realmente la que manda es la abuela con sus creencias, con sus puntos de vista, y eso lo pueden ir haciendo poco a poco. Entonces, hay veces que tenemos que aprender a escuchar activamente porque ese consejo de la abuelita es muy bien intencionado, pero hay que ver en qué contexto y en qué situación y hasta dónde llega ese contexto, porque si nosotros seguimos siendo dependientes y yo tomé la decisión porque me lo dijo mi amiga, porque me lo dijo mi abuelita, porque me lo dijo mi papá, no, para eso necesitamos ese momento de soledad donde solo nosotros tenemos que ver las piezas, las fortalezas con las que contamos y tomar una decisión y asumirla sin echarle la culpa a nadie, sin hablar de culpas. Simplemente yo tomo una decisión y voy adelante en ella. Preguntaban y preguntaban con razón, ¿por qué obligatoriamente tener hijos? Si pensáramos en un mundo con 100 millones, pues a lo mejor pues hay que tener porque si no nos come la madre naturaleza, o a lo mejor como se te van a morir 10, pues tienes que tener 15. Pero pensar en tener hijos, porque esa es una carrera a la que socialmente hemos llegado después de tantos siglos, realmente porque así lo mandan los medios, porque así lo dice mi comunidad. Ahora tenemos el mundo abierto para tomar decisiones mejor informadas, para no confortarnos ni conformarnos con la primera pareja, con la primera persona que nos dice mi alma. Eso es muy importante. También disfrutarse a sí misma, a sí mismo, es algo que hay que hacer antes de entrar en esta carrera por el amor de otro. Hay que empezar por la carrera al amor propio, al autocuidado, que empieza con lavarte los dientes cada día y con saber decir que no a la tercera copa, a la quinta copa o a las situaciones de peligro, a las situaciones de riesgo. Entonces, vayámonos con una perspectiva positiva. Los invito a seguir trabajando.
La interrupción del embarazo no es un tema que se pueda ver aislado, lo tenemos que ver en un conjunto integral de fenómenos, pero sobre todo tratando de evitar la violencia familiar y más que ninguna otra cosa, la violencia, el abuso contra niños, niñas y adolescentes. Les agradezco mucho esta oportunidad de conversar estos elementos con ustedes. Fue para mí un privilegio, un placer escucharlas y escucharlos también. Para mí son un motivo de orgullo, son un motivo de admiración y un motivo de motivación para continuar adelante con este proyecto. Cuenten conmigo, aquí estamos para pensar, para investigar con ustedes y para encontrar las mejores soluciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora. Muy enriquecedora su plática. Muchas gracias. Gracias, Frida. Gracias. Gracias, Itzel, gracias, Claudia. Gracias, Rodri. Gracias, Lupita. Hasta pronto. Hasta siempre. Gracias.